te conviertas en meme. Javier Bajer, arquitecto cultural. Nicolás Pimentel, fundador de la consultora de innovación y transformación Becoming. Modera Cecilia Giordano, directora de IDEA y presidente y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay. Estoy convencida que estamos viviendo un momento histórico y cada punto de inflexión de la historia, de la vida misma, nos genera el decidir si queremos ser observadores de la realidad o si queremos ser actores protagónicos. A mí como líder, saber que estamos en este momento me genera mucha energía, muchas ganas de hacer, de ser una hacedora de oportunidades. Pero para eso, el punto está en uno mismo, en la responsabilidad que tenemos de poder ser hacedor de oportunidades. Y la pandemia no vino más que amplificar lo que ya sabíamos, lo que nuestros cerebros sabían. Pero creo que fuertemente el COVID vino a que nuestros corazones y nuestros cuerpos sintieran el movimiento, este movimiento sísmico, que estamos sintiendo dolor porque no estamos juntos, porque estamos aislados, porque nos falta el contacto social. Nos duele el cuerpo, con lo cual, como decía Luis ayer, para ser buenos líderes tenemos que empezar por uno mismo, tenemos que poder liderarnos uno mismo. Y lo que los invito a que podamos conectar, no solo nuestra cabeza con lo que sabíamos, hablábamos de la volatilidad, hablábamos de la complejidad, de la incertidumbre, de la ambigüedad, pero el COVID hizo que sintiéramos esa incertidumbre, que tuviéramos más preguntas que respuestas, a que alineáramos nuestro corazón, que pudiéramos sentir lo que sienten nuestros colaboradores. Y eso no es ni más ni menos que ser empáticos, pero también entendiendo cuál es nuestro propio propósito. Si sabemos cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos trascender, vamos realmente a poder inspirar a nuestros colaboradores. Con lo cual la invitación es que podamos estar alineados, nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo no sea una carga. Nuestro cuerpo y la tecnología tienen que ser habilitadores, tienen que abrir oportunidades, y esa es la invitación, a que en este momento, como líderes, podamos empezar por uno, liderarnos a uno mismo para poder liderar nuestros equipos. Y como decía Luis ayer, también la invitación a frenar, a parar. Nosotros tenemos que poder entender qué es lo que está pasando, qué oportunidades nos trae este momento, para poder generar oportunidades en nuestros equipos. Y creo que hoy vamos a tener una conversación, y tengo el honor de poder hablar con Javier y Nicolás, de innovación, de poder conectar con lo que hablábamos ayer. Hablamos de diversidad, y ya sé, me van a estar diciendo ustedes que mucha diversidad no hay en el panel, porque son dos hombres, pero les aseguro que vamos a tener mucha diversidad, porque son dos hombres que trabajan en latitudes, en hemisferios y en continentes distintos. Javier ya está arriba de aviones, visitando clientes, y Nicolás está trabajando desde su casa, con lo cual nos van a poder traer mucha diversidad y son apasionados de las organizaciones, son apasionados de cómo ayudar a estas organizaciones a generar cultura y a empoderar a líderes. Así que la invitación es a que puedan frenar, a que disfruten este panel y que ustedes también se puedan transformar en hacedores de oportunidades para no convertirse en un meme. Así que sin más, les doy la bienvenida. Bienvenido Javier, bienvenido Nicolás. Gracias por estar acompañándonos en este segundo día de Experiencia Management. Y me gustaría empezar con vos, Javier. ¿Cómo describís el momento actual? Bueno, hola Cecilia, hola Nicolás, hola a todos los que nos están escuchando ahora. La verdad que podemos describir el momento actual, pero me urge que como especialistas en organizaciones empecemos a mirar el futuro. Yo creo que el momento actual, como lo decía Cecilia, fue un shock, pero no demasiado distinto a lo que veíamos venir. Todo el mundo hablaba vivimos en un VUCA world, ¿no? Es vulnerable e incierto. Yo me acuerdo en el 2015 estar haciendo la visión del 2020 y en el 2020 pensábamos que íbamos a tener
la vaca atada y se nos desató la vaca. Y en realidad el futuro vino mucho más rápido de lo que pensamos que iba a venir, pero no debería sorprendernos. Esta aceleración de la transformación es esencial. Entonces yo voto mucho por en esta cosa de parar la pelota y limpiar el daño de estos últimos 18 meses lo antes posible y empezar a construir el futuro porque nos urge. Hay personas, hay clientes, hay mercados que están desesperados por la reinvención. Así que prefiero que empecemos a construir, bueno, so what, ¿no? ¿Qué es lo que viene? En vez de volver al trabajar, el back to work, yo creo que está mal pensado y tenemos que hacer un forward to work. No queremos volver a donde estábamos. Pre-pandemia tampoco. Creo que no nos la veníamos pasando muy bien tampoco antes de la pandemia, con un nivel de engagement que venía bajando en picada, con un nivel de customer retention que venía bajando, innovación venía bajando. Creo que es un buen momento para aprovechar el shock que tuvimos y reinventarnos de una forma mucho mejor que con la que veníamos. Gracias. Y Nico, de lo que estás escuchando de Javier, ¿qué compartís? ¿Qué no compartís? ¿Qué desafías la mirada de Javier? Bueno, hola a todos, hola Ceci, hola Javi, un gustazo. Mirá, recién te escuchaba Javi y coincido 100%. Yo creo que me gusta mucho esta frase que dijiste de going forward to work, o sea, esto de ir y creo que yo siempre me río que siempre se habla de la nueva normalidad, como si 2019 hubiera sido normal. O sea, la vida que teníamos antes era normal. Total. Y creo que tenemos que tener conciencia que eso tampoco era normal. O sea, ese piloto automático, como vos decías, donde se estaba ya perdiendo el engagement. Y yo creo que todo esto nos trajo mucho más conciencia. Lo decías vos también hace un ratito, Ceci, sobre esta lógica como líder y combinando lo que decías vos con lo que dice Javi, de cómo mirar al futuro, pero cómo mirarlo ya con todo este año y medio incorporado. Y este año y medio incorporado en algún punto nos trajo, y espero, porque creo que eso es lo que tenemos que pelear, más humanidad. O sea, decisiones con más humanidad, decisiones con más conciencia. O sea, decisiones, vos usaste una palabra, Javi, de reinvención, ¿no? Reinvención, o sea, las compañías se tienen que reinventar, nosotros como líderes nos tenemos que reinventar y también como personas también estamos en pleno proceso de reinvención, porque en algún punto ese de invención que está adelante viene a partir de replanteos. Todo este año y medio en algún punto, y vos lo hablaste de estos movimientos sísmicos que estamos viviendo, nos empezaron a generar un montón de preguntas en un montón de órdenes. Entonces, creo que para poder atacar ese futuro, sin duda quien mejor lo ataque va a ser quien también esté conectado con su propia humanidad y a partir de esa propia humanidad empezar a aplicarla en las decisiones con sus colaboradores, hacia el mercado, como para poder también, de vuelta, generar nuevas soluciones de esta nueva era más que de esta nueva normalidad, ¿no? Sí, me gusta esto de la humanidad, ¿no? Creo que el COVID nos enfrentó que lideramos a seres humanos y que nosotros también somos seres humanos, con lo cual no podemos pensar que somos una cosa en el trabajo y otra cosa en la vida, ¿no? Te sumo ahí algo, porque siempre se está hablando de la hibridez, ¿no? Que ya la hibridez llegó para quedarse en esto de, vos lo hablabas del mundo virtual o físico, reuniones presenciales o virtuales. Creo que estamos todos de acuerdo que más allá de que, y creo que estamos hablando mucho, y muchas organizaciones hoy, en este momento, están en el dilema de volver todos a la oficina, hay otras que dicen no, trabajás de cualquier lado, empiezan a haber hasta claras posiciones distintas, pero sin duda lo que creo que estamos todos de acuerdo es que la hibridez sí llegó para quedarse, y cuando decimos la hibridez, en algún punto también es la hibridez persona-profesional. O sea, antes estaba como muy dividido, yo trabajo, desaparezco de mi casa y vuelvo a mi casa y dejo los problemas en la puerta. Yo creo que esa hibridez virtual real también llegó al trabajo y a la vida en ese sentido. Y cómo también, porque uno podría decir, bueno, pero el trabajo se me está metiendo en la vida, sí, pero la vida también se está metiendo más en el trabajo. Total. Igual, Nico, ya me gusta esto que traes, porque creo que lo vamos a ir desarrollando, pero en algún punto la rutina también
nos permitía estar en mayor bienestar. Hoy hay mucho agobio, justamente porque no podés cortar y en un mismo ambiente comes, trabajás, hacer ese homeschooling. Así que, Javier, me gustaría tener tu perspectiva de qué oportunidades nos trae este momento. Bueno, yo voy a ser un poquito desafiante, si me permite. Dale. Total, estoy a 12.000 kilómetros de Claro, distancia. está lejos. No te puedo tirar nada, Javier, no te puedo tirar nada. En la realidad me parece que hay mucha gente distraída con esta cosa del cómo, ¿no? De si trabajamos en casa, ¿no? Toda esta conversación sobre el agobio de la pandemia, sobre cómo hacer para sobrevivir, crear resiliencia, cómo hacer que la gente se sienta mejor. Hay muchas empresas que durante la pandemia lo único que pensaron era cómo hago para ponerles sillas ergonómicas a mis empleados para que estén bien. Esta cosa de estar bien creo que está mal. Creo que este foco en el que nos llevamos nosotros como empleados está mal. Creo que tenemos que poner el foco en qué venimos a dar y ahí encontrar el bienestar. El disfrutar las transformaciones que vamos a crear en el mercado, pensar en clientes, pensar en el cliente del cliente, de la gente de verdad que está recibiendo productos y servicios. Y llevar yo creo que en realidad el gran cambio y el que yo estoy empujando es dejarse de hablar ya del cómo, quién, cuándo. Es híbrido, ya sabemos que es híbrido, es asincrónico. O sea que está buenísimo, está genial. Pero no nos olvidemos de la pregunta más grande que tenemos. La pregunta más grande es el para qué. Y el para qué del mundo de la organización no puede volver al ombligo. No podemos pensar en compensación y beneficios como en los años 50, que el único objetivo que tenemos es que la gente nos dé un ratio alto en una encuesta de clima. El objetivo es, obviamente, tenemos que estar bien, pero porque hay un para qué que nos trasciende. Lo hablaste, Cecilia, se habló, y Marto habló de valores. Esta cosa de para qué estamos, ¿no? ¿Para qué somos líderes de organizaciones de todo tipo? Y la verdad, en esto yo creo que es súper importante que es la pregunta del para qué vaya primero y después el cómo. Y el para qué tiene que ver con vamos a dejar el mundo mejor que lo encontramos. Ese es el foco. Creo que la pérdida de innovación, la pérdida de colaboración, la pérdida de satisfacción de clientes, satisfacción de empleados, los famosos Employee Net Promoting Scores o Employee Engagement, o todas esas cosas que nos venían dando mal, es que en realidad es porque perdimos el foco, perdimos la razón por la cual existimos, nuestras organizaciones existen. Y yo lo resumo con un ejercicio que muchas veces me gusta hacer, que es ¿en qué negocio estás? Si sos un banco, tenés que estar en el negocio de la inclusión financiera o en el negocio de que la gente pueda crecer. Si sos una empresa farmacéutica, tenés que estar en el negocio de la salud, no en el negocio de la enfermedad. Repensar el para qué del liderazgo hace que después se ordene el resto. Todos los cómo, y quién, y cuándo, y dónde, viene como un afterthought, viene después, y una vez que uno tenga muy en claro para qué. El coraje que se mencionó varias veces, esta cosa del líder que tiene coraje, no viene por lo que el líder se venga a llevar, viene de la conexión con lo que el líder viene a dar. Los grandes líderes del mundo, los Mandelas de este mundo, no es que tenían un Myers-Briggs que le daba un perfil de líder ideal, o que tenía un bono al final del trimestre, o que tenía un equipo, o shares de las acciones de Sudáfrica. Era el compromiso con lo que uno viene a generar más grande que el miedo de lo que uno va a perder. Me gustó esta mirada, no sé si la compartís o si también lo desafías a Javier. Comparto mucho. Desafío la primera parte en una cosita chiquitita, pero por cómo la arrancó, y después sigue. La primera parte, esto de enfocarte más en el qué que en el cómo. Yo digo, coincido que siempre a mí me gustaba mucho una definición de liderazgo que era convicción y flexibilidad, ¿no? Y vos traés acá, Javi, la convicción. Yo creo y me gustaría volver a subirle el tono a la flexibilidad. Yo creo que un líder
sabiendo que hay tanto cambio sísmico, la flexibilidad es algo que va a tener que también ecualizar todo el tiempo. Eso por un lado. Después, obviamente, cuando empezás a hablar desde el propósito, estoy 100% de acuerdo y es más, quiero agregar algo ahí. Yo creo que también en los colaboradores y mismo en el consumidor, como que, viste, de la misma manera que existe un botón de modo avión, existe un botón que es bullshit alert. Yo también empiezo a tener una visión un poquito más ácida sobre el que me viene a contar esa frase linda del propósito, si realmente no lo vive. Ya empieza a haber cada vez más incongruencias entre lo que uno dice y hace, y es clave, y por eso ahí vuelvo a combinar al principio de para liderar también liderarte a vos mismo. Para poder liderarte a vos mismo, vos también tenés que empezar a encontrar tu propósito, porque cuando vos lo encuentres también vas a ser coherente, y eso es lo que realmente va a generar credibilidad en tu equipo, y eso es lo que realmente después va a terminar generando los resultados que estás vos diciendo, Javi, que sin duda es lo que tienen que empezar a generar las organizaciones. Entonces, de vuelta, propósito ni hablar. Yo creo que se venía hablando de propósito previo a la pandemia, pero creo que ahora es todavía más ácido el test del propósito, porque ya no es, juntémonos en un workshop, ponemos una frase copada, venimos a hacer esto, lo ponemos en las paredes, y después eso no te lo creo. Y lo estamos viendo hasta en un montón de ejemplos donde ya, lo vemos en redes sociales, lo vemos, donde ya el decir y hacer, si no está realmente de la mano, el consumidor o mismo el colaborador te lo perdona cada vez menos. Sí. Me encantó, Nicolás, lo del bullshit detector, porque creo que ya los empleados ya no se bancan otro programa de transformación, ¿no? Otra charla ni en Zoom ni presencial. Ya al CEO otra vez contándoles que ahora sí tenemos claro los valores, los principios, los 5 pilares, los 8 no sé cuántos. Ya la gente está como agotada de tanto bullshit. La oportunidad es más fácil todavía. Es decir, como te pasa a vos, Nicolás, como alguien que un día se levantó con una idea y la empujó y no aflojó y la peleó fuerte para conseguir que esta idea perdure, es la convicción, bueno, obviamente la flexibilidad, como vos decís, obviamente, ¿no? Pero que viene de esa convicción casi no negociable de yo estoy acá porque hay un problema muy grande para arreglar y para eso estoy. Una cosa que yo a veces pienso es cuando uno trabaja con bomberos, que me tocó hace muchos años, cuando se encuentran a la noche a tomar, en los pubs acá en Inglaterra, y se hablan de qué tal, cómo te fue en el día, ellos no hablan de, bueno, che, ¿cómo te fue hoy? No, tremendo, hoy fue horrible, no sabes, cada llamada telefónica un incendio. Así no se puede. La conexión que tenían con el propósito, aunque eso dolía, aunque era incómodo, aunque las reventaba a la noche, aunque se quemaban, aunque algunos se morían, era lo que necesitaban para sentirse útiles, tanto ellos individualmente como ellos como colectivo, ¿no? como organización. Y acá pasa lo mismo. Creo que no estoy hablando de que no importe la gente. Obviamente es súper importante que la gente que esté en el centro del movimiento de generar valor, no de recibir valor y convertirnos en clubes en vez de organizaciones. Yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Que va a haber una tendencia de, volvamos todo a la normalidad y acá no pasó nada. Creo que esa sería la pérdida de oportunidad mayor de nuestra generación. Total, y me gusta esto que estás diciendo porque en algún punto es un llamado a la acción de salir de la queja y que nosotros realmente asumamos la posición de líderes, que realmente genera un esfuerzo, porque tiene la mirada primero en uno para poder servir a que la organización pueda encontrar este para qué que estabas diciendo. Si tuviéramos que decir, les voy a hacer 2 preguntas a los dos, pero un poquito contrapuestas. A vos, Nico, te preguntaría qué aprendimos de la pandemia y qué hábito, rutina tenemos que dejar de hacer. Y a vos, Javier, te voy a preguntar sobre qué aprendimos de la pandemia, pero en vez de qué dejar hacer, qué tenemos que empezar a hacer. Porque hay muchos líderes que nos están escuchando. Entonces, ¿qué deberíamos dejar de hacer y qué rutina o actividad deberíamos empezar a generar, a hacer, ¿no? Perfecto, ¿arranco yo? Dale. Yo creo que
Justo yo me acuerdo del año pasado, di una charla acá en el coloquio de IDEA, y hablaba de esta capacidad de hacer zoom out, ¿no? De que el zoom out llegó para quedarse en nuestras vidas, porque sin duda, a partir de todo esto que atravesó en nuestras vidas laborales y personales, de alguna forma u otra apareció antes de una decisión, antes del piloto automático, una pequeña pregunta, ¿no? Desde, y de hecho esto se llama, no sé, es un meme, pero un famoso meme, che, esta reunión podría haber sido un mail. Bueno, eso fue porque alguien no hizo zoom out y no se dio cuenta, che, la verdad que esta reunión podría haber sido un mail. Y no, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, por lo menos, empiezan a haber cada vez, en pequeños microconductas, esa primera pregunta, desde, o esa primera pregunta o esa aceptación de, ejemplo, no sé si les pasa ahora, si antes por ahí tenías que llamar a alguien y lo llamabas, hoy por ahí le preguntás, ¿te puedo llamar? Che, ¿te puedo llamar? Le mandás. Y es más, si no te preguntan, te parece medio invasivo que te llamen. Es más, atendés porque pensás que quizás es urgente. Y por ahí después te dicen, no, pará, no entendiste nada. Si no era urgente, ¿por qué no me preguntabas? Porque creo que una de las cosas que llegó también en este año y medio a nuestras vidas es quizá un pequeño criterio de el manejo del tiempo. El manejo del tiempo personal. O sea, yo elijo cuándo. De hecho, para mí no es menor en términos de zeitgeist de época esta nueva función de WhatsApp que acelera el audio. Sí. Que en algún punto alguien se dio cuenta que la gente hasta necesita, o sea, en términos de ser dueña de su tiempo, a ver, voy a adelantarte, voy a poner con voz de ardillita, pero te voy a acelerar el audio. Pero eso es una forma, y creo que es algo chiquitito, pero que demuestra también esta lógica de la importancia del tiempo. De la importancia del tiempo también del otro. Entonces, volviendo, el zoom out, de entender que, como todos empezamos a ser un poco más conscientes del tiempo del otro, aparece esta pregunta, por ejemplo, che, ¿te puedo llamar? Entonces, volviendo, sin duda ese zoom out que entra ahí, pero después ese zoom out, como contaba en la charla del año pasado, es transversal a un montón de otras decisiones, desde necesito vivir acá para trabajar o me puedo mudar lejos de la ciudad. Históricamente, o sea, algún corporativo, no, quiero armarme una startup. Seguramente ese startup hoy, si realmente tiene ganas de hacerlo, seguramente tenga algún tipo de llamémosle, de requerimientos que por ahí antes no existían. Che, este startup voy a pensar, ¿se banca otra pandemia o no? Por decirlo. Esa pregunta antes no existía. De vuelta, son preguntas de zoom out que para mí medio que llegaron para quedarse y que de alguna forma u otra yo las estoy viviendo en muchos de nosotros. Entonces, creo que para mí eso es un aprendizaje positivo, porque a la larga esa pequeña media pregunta hace que podamos hasta ser empáticos. Che, antes de organizar una reunión, che, ¿puede ser un mail o no? Che, yo hablando con gente me decía, che, ¿sabes qué? Yo para ciertas reuniones prefiero hacer un llamado de WhatsApp conjunto, ¿viste? Llamo a 3, 4, porque sé que dura 10 minutos y no lo rompo. Porque antes, ¿viste? A veces te agendaban una hora de Zoom y por ahí duraba la reunión 10 minutos y te quedabas ¿viste? Pedaleando hasta que dure la hora que estaba agendada. Entonces, de vuelta, ese zoom out creo que es algo que para mí llegó para quedarse, que ayuda y alienta a la empatía, a pensar 2 segundos antes a quién y de qué forma voy a estar hablando, qué decisión voy a estar tomando. ¿Qué debería en algún punto, que vos me preguntabas, sacarnos? Bueno, el piloto automático. Yo creo que nuestra versión 2019, que tomaba muchas decisiones casi sin pensar, casi tan enfocados en el qué, que a veces por ahí el cómo se perdía y se perdía mucho, creo que ahora son decisiones del qué y el cómo, o sea, el qué con un zoom out, empiezan a hacer cosas que empiezan, para mí, que van a estar cada vez más metidas en nuestro día a día. Me gusta, y lo relaciono con las palabras que dijo Luis y con lo que decía Javier de tomarse la cerveza, ¿no? Esto de parar, mirar un poquito más de afuera y hacerse las preguntas. Si vivimos en la urgencia, no nos podemos hacer la pregunta, que es lo que nos está llamando a empecemos a hacernos las preguntas. ¿Y vos, Javier? Bueno, y conectando con lo que está diciendo Nicolás, o bien de estas preguntas es el para qué del cual hablábamos antes, ¿no? O sea, no pasar tanto tiempo en el qué, en el cómo, quién,
si esto nos toca a nosotros, si esto lo hace mi equipo, lo hace tu equipo, si tenemos que armar algo nuevo. Todas esas conversaciones se tienen que ir bajando un poco de volumen y subiendo el volumen del para qué estamos, ¿no? Y eso es no solamente en cómo usamos el tiempo, como decías, Nico, que me parece que lo estamos viviendo todos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué priorizamos cuando finalmente nos encontramos en una reunión? Ahora acá, que ya está como de moda el volver a las reuniones presenciales, ahora como es opcional, el valor de la presencialidad se lo cuestiona de una forma diferente, ¿no? Necesitamos viajar, necesitamos acercarnos físicamente. ¿Y qué hacemos cuando estemos? Con lo cual está muy bien que este foco en el propósito individual y en el colectivo sea casi inevitable ahora, inescapable. Yo quería, a tu pregunta, de Cecilia, de qué tenemos que empezar a hacer post pandemia. Y yo aquí quiero distinguir la palabra liderazgo, porque creo que es muy central en todo el trabajo que estamos haciendo en este foro. El origen de la palabra liderazgo, contrario a todo lo que nosotros creemos, viene del inglés Leden, Schaffen, que son palabras del inglés Leden y el alemán Schaffen del siglo XVI, el leadership, como en stewardship, fellowship, que implicaba generar cambios, desplazar, mover, y la terminación ship, que dio origen a la palabra shop en inglés, que es donde uno tiene cosas de valor. Con lo cual el liderazgo tiene que ver con si yo tengo lo que necesito tener para generar cambios que agreguen valor. No depende de cuánto me van a dar, del bono, de la promoción, si me dan una oficina más grande o 2 secretarias. No pasa por ahí, no pasa por cuánto headcount, no pasa por el budget que tengo, pasa por qué cambios voy a hacer y qué valor voy a generar desde donde estoy. Esa es la definición de la palabra liderazgo. Es una actitud, no es un rol. Esta actitud la queremos en todos, no solamente en el top team. Queremos que permee y que llegue a las sucursales, que llegue al call center, que llegue a la gente de sistemas, a la gente de compliance, que queremos que esa forma de ver el mundo, de dónde puedo generar cambios que agreguen valor, esté en toda la organización, en todos lados. Total. Ahora, lo opuesto al liderazgo es lo que yo llamo el victimazgo. Victimazgo es un lugar donde caemos todos, yo el primero, cuando no estamos sintiéndonos fuertes para ejercer el liderazgo. Caemos. Y ahí acá abajo en el victimazgo lo que hacemos es explicar por qué no podemos. No son excusas, son explicaciones. Tenemos que salir de explicar y ponernos a explorar. Esa es la gran diferencia que creo que tenemos que tomar ahora todos, independientemente del rol que tengamos en la organización, inclusive en nuestras casas, en nuestras familias. Tenemos que dejar de explicar qué pasó, dejar de explicar de quién es la culpa, dejar de explicar quién es el que tiene que hacer este trabajo, dejar de explicar al cliente por qué el sistema se cayó y entonces no le podemos dar el servicio. Porque tenemos que pasar a la acción. Salimos de la explicación y subirnos a la exploración. Total. Y eso es donde aparece la magia, ahí aparece el bienestar, ahí aparece el sentirnos completos, el sentirnos que no necesitamos más que la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo. No necesitamos la motivación del trimestre, del pago del próximo Q para ver si me quedo un poco más en la empresa. Pasa por el qué vengo a dar y ahora es inevitable. Yo creo que gracias a la pandemia ahora estamos pudiendo tener estas conversaciones de para qué venimos, para qué existe el mundo del trabajo, que no es algo que se tenga que balancear con la vida, porque está bien adentro. Está y es totalmente esencial integrada para tener una buena vida. Total. Creo que les cuento que ya tenemos la tribuna, que ya quiere empezar a interactuar con ustedes, pero antes de darle el paso a Martina, te pregunto, Nicolás, ¿cómo no nos convertimos en un meme? En un hashtag. En un hashtag,
haciendo zoom out, teniendo conciencia. Perfecto. Martina, Jason. Cecilia, Nicolás, Javier, muchas gracias por hacernos pensar. Me parece que esta conversación recién comienza, ¿no? La pandemia nos ha habilitado a tener este tipo de conversaciones. Nicolás decía estas microconductas, ¿no? Hablaba de unas microconductas que las tenemos hoy y están construyendo las próximas décadas de trabajo. Porque si nos damos cuenta del poder que tenemos en esta generación, en el 2021, estamos juntos armando esta era híbrida. Y Javier nos invitaba a dejar de explicar, basta, exploremos, es el momento de hacerlo y de tener una actitud ante la innovación, así que muchas gracias por eso y Jason, cumplamos con lo que prometimos, ellos son protagonistas también. Por supuesto, yo a Javier lo quiero de terapeuta, no sé si tiene matrícula o no, pero por la duda yo se lo voy anticipando. Pero vamos a meternos ahora sí con el panel, porque al igual que el día de ayer, hay un panel interactivo, porque queremos aquí en Experiencia Idea Management que ustedes, la audiencia, es decir, también puedan hacerle llegar sus inquietudes, sus preguntas a Nico, a Javier, a Cecilia. Así que, si nos están escuchando, primera pregunta, adelante. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias primero por este espacio, por esta oportunidad que nos dan. Y me gustaría hacer una pregunta doble, si se quiere. Un poco comparar ese líder del 2019 con el líder de hoy. ¿Qué cosas deberíamos soltar o dejar atrás de ese líder del 2019 y qué herramientas y qué cosas deberíamos absorber y poner en práctica para este nuevo líder, ¿no? Y que se diferencie de ese líder anterior. Javier. Yo tengo acá arriba en mi oficina, bueno, gracias por la pregunta y hola gente. Tengo acá un cartel pegado arriba de mi oficina que dice "It's not about me". Yo creo que, y eso a mí, y Jason, no soy terapeuta, terapeuta de organizaciones, pero no de personas, pero lo que me ha funcionado a mí en lo personal y lo que hacemos cuando diseñamos una cultura de alta performance de cualquier tipo de organización o de gobiernos, es sacarnos a nosotros del centro. O sea, es menos sobre nosotros. Y la diferencia entre el 19 y el 21 es que ahora estamos pudiendo hablar de esto con todas las ganas. El shock nos dejó asustados y nos quedó muy claro que no tenemos se dice la vaca atada, me parece, ¿no? No tenemos la vaca atada ya. Nada. Y esta vulnerabilidad obviamente tiene dos caras. Una que es muy triste, una que duele, y yo no soy ajeno a acompañar a un montón de equipos de liderazgo que la han pasado realmente mal y la siguen pasando mal, pero la otra cara de la moneda tiene que ver con, me encantó la pregunta de soltar. ¿Qué tengo que soltar? Tengo que soltarme a mí, tengo que soltar esta creencia de que mi vida depende de quedarme en esta organización por 30 años y de que me den el puesto de mi jefe. Soltar eso, soltar y poner al cliente en el medio y el valor que venimos a crear para la vida de estos clientes, sean lo que sean, ponerlo en el lugar que ocupábamos nosotros, ¿no? O sea, que podríamos poner un sticker en el ombligo nuestro que diga "Don't look here", ¿no? No mires acá, porque no pasa por acá. Miramos para afuera, que creo que ahí está el secreto de todo lo que estamos buscando en este journey, ¿no? Me encanta la mirada porque, ¿sabes qué, Javier? Pone la mirada en que los líderes están al servicio de, y es importante que tengamos esa mirada. Nosotros tenemos que ayudar para que las cosas pasen. Sí, algo que quiero sumar a lo que decías vos, Javi, y agarrándome la palabra soltar, lo que tiene que soltar el líder, pero es importante que si no suelta eso, ser consciente de que no, y que sus colaboradores sí pueden soltarlo a él. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hoy también la aceleración de la tecnología que estamos viendo generó también un montón de bajas a las barreras del emprendedorismo, por ejemplo. A las barreras o sea, hoy hay un montón de oportunidades allá afuera que alientan también a la independencia y en algún punto el líder también, en el momento que no suelte, como bien decía Javier, esa idealización que tiene sobre que, bueno, y no lleve eso a su relación con sus colaboradores,
volviendo, ese líder de 2019 que por ahí no pensaba tanto en esto, va a generar que quizás, de vuelta, esa persona que está ahí abajo, sin duda, va a tener otras opciones. Ya ahora el irse a la organización es una opción porque ya a nivel tendencia estamos viendo que se están bajando un montón las barreras de emprendedorismo en otro lugar. Por lo cual también tiene doble responsabilidad en términos de engagement, en términos de liderazgo con ese colaborador. Volvemos al panel interactivo y los invitamos a hacer la próxima pregunta. Hola, ¿cómo están? La verdad me pareció súper interesante todo lo que están diciendo y voy a juntar dos temas que hablaron. Javier hablaba de explorar, empezar a explorar para alcanzar el bienestar. Y por otro lado, Nicolás hablaba de esto del sistema híbrido que vamos a tener post pandemia, vamos a decir. Yo quiero hacer una pregunta a los dos, tal vez poner 3 cosas que no vamos a volver atrás y 3 cosas que sí van a volver en el mercado laboral, la forma de trabajar. Creo que la sociabilización es uno de los temas que ha pesado mucho, dependiendo del contexto, y puede ser algo interesante saber qué 3 cosas creen que ya va a ser un mail, va a ser una llamada por teléfono, y qué cosas sí vamos a tener que sostener en el tiempo. ¿Empezás vos, Nico? Bueno, arranco yo. Mirá, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que si me extendo a 3 y 3 vamos a tardar un montón, pero sí voy a contar alguna y si querés paso después a Javier. Dijiste la palabra sociabilización, que creo que sí, creo que todos en este año y medio la extrañamos. Yo creo que el mundo de las reuniones virtuales se hizo como muy transaccional en términos laborales. Y eso también afectó lo que siempre se dice, la falta del cafecito y no sé qué, todo lo que es la serendipia, toda esa oportunidad donde, de hecho yo por ejemplo que trabajo más cerca del mundo creativo, sin duda está más seco frente a la falta de interacciones, por lo cual eso es algo que sin duda tiene que volver y tiene que exacerbarse. Al mismo tiempo, en esta hibridez que llegó para quedarse, sí, como líderes tenemos que ser conscientes que el volver, el go forward to work, como decía Javier, a un lugar físico, ya también tiene que repensarse. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que es de retail, ¿no? Viene del mundo del retail, y entender que si realmente hoy alguien justificar que esa persona se haya movido de su casa para ir a un espacio físico, el retail le tiene que devolver algún tipo de experiencia a otro nivel, justificar realmente eso. Bueno, en algún punto el líder, y con su oficina, tiene también que justificar que esa persona se haya movido. Porque de vuelta, en esa hibridez donde hay una elección, donde puedo tomar esta reunión acá o puedo tomar una reunión acá, sin duda, si voy al lugar físico, tiene que haber algo distinto. Así que ese, si querés, puede ser espero haberte respondido una de tus preguntas. Lo dejo a Javier, que... Me sumo a esto, me encantó la pregunta y da para muchísimo tiempo, pero creo que no podemos ser contactless. O sea, los seres humanos no somos contactless. Y eso hay un montón de ciencia que explica por qué la idea de aislarlos no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo y es una locura el pensar que podemos vivir sin el contacto social. A mí me tocó vivir, porque viajé durante la pandemia por nuestro trabajo con los gobiernos, y obviamente que uno sí o sí tenía que encontrarse, y vi la primera reunión de los EXCO de varias organizaciones grandes, ¿no? Y me encantó ver, inclusive, gente no latinos, ¿no? Europeos y nórdicos, y los abrazos, y la reconexión física de gente que estuvo online todo el tiempo. La digitalización, obviamente, ayudó muchísimo, pero hay algo que es irreemplazable, y que obviamente creo que el secreto acá va a tener que ver con un poco saber separar la paja del trigo, ¿no? O sea, lo que teníamos antes, el que yo me meta en un tren o en la Panamericana en la Argentina, y para llegar a una oficina, subirme a un edificio y llegar a la planta 24 para sentarme enfrente de una computadora, no tiene sentido,
o ir a una reunión donde no tenía que participar, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay un montón de prácticas que tenemos que despojarnos de esas prácticas y hay que aprovechar la volteada para tener el coraje para decir, no, esto que ahora sirvió, lo mantenemos. Esta cosa de que a todas las reuniones entramos a tiempo y no perdemos mucho tiempo, genial. Ahora, este cafecito, que la serendipia de la que habla Nicolás, no la podemos perder. Entonces, ¿cuál es la versión del cafecito en el mundo, no solo virtual, porque ahí no lo podemos tener, en el mundo presencial? Entonces, habilitar, que es lo que estoy viendo, habilitar momentos de serendipia, momentos donde esté bien no estar siendo productivos, donde está muy bien hablar de lo que emerja y pasársela bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente porque estamos acá en esta cosa de la exploración, y solo para clarificar, el bienestar del que yo hablé viene exclusivamente del foco en el valor que yo genero, no en el valor que yo me llevo. El valor que yo me llevo de trabajar en una organización es una cosa necesaria para que yo no me distraiga del foco que tengo que tener, pero no puede convertirse en el nuevo foco. Es algo que me quitamos de en medio lo que me frene, y si eso es un buen salario, un buen entrenamiento, una buena relación con tu jefa o lo que fuera. Pero no nos olvidemos de que tenemos una conversación mucho más grande y más importante que no podemos dejar de lado, que es quién es el cliente, qué necesita, cómo podemos hacer esto, dejar al mundo mejor que lo que lo encontramos. Eso debería ser el mantra desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir a la noche.